Buenas noches o buenas tardes, estimados compañeros, estimada docente, abogada Milena Soledad Cárdenas Herrera. Quien les habla es Juan Carlos Hidrobo. Tengo una pequeña exposición sobre lo que es el concepto e historia del derecho, la verdad en el proceso. Voy a empezar entonces con una pequeña introducción. Se puede decir que el derecho, o se lo puede considerar derecho como un fenómeno social y cultural, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, siempre adaptándose a las necesidades sociales. Su estudio no solo abarca un análisis de normas jurídicas, sino que se concentra en la comprensión de su contexto tanto histórico, filosófico, político. Es decir, que el derecho es un fenómeno o una disciplina autónoma que permite el devenir jurídico de las instituciones y cuál ha sido su impacto en la vida social. Asimismo, en el ámbito jurídico, la búsqueda de la verdad y se constituye como uno de los pilares fundamentales del sistema judicial y de las normas que tenemos en la actualidad, que nace esencialmente para garantizar la justicia, la equidad y la transparencia. Esta historia del derecho permite comprender cómo estas normas jurídicas se han ido transformando en respuesta a estos problemas sociales, políticos y culturales en cada época, puesto que a lo largo de toda la historia, empezando por la antigua Grecia, los romanos, cada época ha tenido su forma y sus propios problemas, traduciéndose esto como una forma lineal. Sin embargo, este concepto de verdad plantea muchas interrogantes sobre esta objetividad, como lo que es la prueba y la justicia. Mi pequeño ensayo trata de contrastar este concepto e historia del derecho como una disciplina que es autónoma y se reflexiona sobre la verdad del papel, se reflexiona sobre la verdad del proceso, considerando su relevancia en la práctica de nosotros los juristas contemporáneos o los futuros abogados que nosotros somos. Para el desarrollo he tratado con tres autores muy importantes. El primer autor es Bernal, 2010, Fonseca, 2012 y Oviedo, 2016. Entonces, según Oviedo, 2016, la historia del derecho debe ser entendida como una disciplina que aunque surge de la intersección entre la historia y el derecho, esta siempre va a poseer una autonomía y tiene su independencia para generar, validar su propio conocimiento, es decir, se fundamenta en su propio objeto de estudio, entendiéndose como objeto de estudio que es su propia ciencia o una propia disciplina, que aunque está ligada con otras disciplinas, tiene autonomía sobre estas disciplinas. Además, la historia del derecho nos ha enseñado que la concepción de la verdad siempre va variando con el tiempo. En el derecho romano, por ejemplo, la verdad estaba ligada siempre a lo que era la equidad, el arte y lo que en ese tiempo consideraban justo. En la actualidad, en la modernidad, con el auge del positivismo y el positivismo, la verdad ya se asoció más estrechamente con la legalidad formal. Hoy, en un contexto postmoderno, se reconoce la pluralidad de las verdades y la necesidad de una justicia más inclusiva y que sea más crítica, un tanto reflexiva. Por otra parte, Bernal, en el 2010, ofrece una visión más general del desarrollo histórico del derecho, desde sus orígenes en las sociedades primitivas hasta la modernidad. En su obra o en su investigación, en su paper, se resalta la importancia de comprender el derecho como un producto cultural influenciado por factores sociales y económicos. En su estudio, él destaca el estudio de los sistemas contemporáneos jurídicos, como el neorromanista o continental, que es basado en el derecho romano y el código napoleónico, típico de Europa continental y América Latina, y el anglosajón,
también denominado Common Law, que es propio de Inglaterra, Estados Unidos y otros países de su influencia. Esto permite identificar las raíces más comunes y las divergencias que han marcado el rumbo del derecho en distintas regiones del mundo. ¿Qué significa? Que Bernal contrasta estos sistemas jurídicos dividiéndolo en lo que se podría decir Oriente y Occidente prácticamente, como dos concepciones, ¿sí? Dos concepciones lineales a lo largo de la historia. Una conocida como la neorromanista y la otra como anglosajona o common law. Por su parte, Fonseca, este autor complementa esta visión al destacar que el derecho no puede ser concebido únicamente como un conjunto de normas, sino como una manifestación de una voluntad social que se expresa en la regulación de la conducta, el comportamiento y la resolución de conflictos. ¿Qué se puede decir con esto? Que él aporta una dimensión al comportamiento humano y cómo se puede resolver estos conflictos o este comportamiento humano basado en lo que puede ser justo o injusto. Por último, se puede decir que la dimensión histórica en discusión ha evolucionado en base a los problemas de la convivencia social. En ese contexto, la verdad en el proceso no solo tiene una función jurídica, sino que también tiene una función social, al contribuir a la legitimidad del sistema actual judicial y a la confianza de los ciudadanos en la justicia. Además, la historia del derecho nos enseña que la concepción de la verdad ha variado con el tiempo. En la modernidad se asocia más estrechamente a las normas. Sin embargo, se reconoce la pluralidad de las verdades, tratando de siempre buscar lo que es el concepto de la justicia. Por último, en conclusión, el estudio del concepto e historia del derecho nos ha permitido comprender cómo ha ido evolucionando tanto las instituciones jurídicas como los diferentes eh, contextos dentro de la ciudadanía, dentro de nuestro país, dentro de una nación, dentro de un estado, y cuál ha sido su impacto, cómo lo transforma, cómo lo cambia, cómo esta historia del derecho como disciplina autónoma ofrece herramientas, recursos, instrumentos, acciones para analizar esto y que permite que el pasado jurídico lo analicemos de una perspectiva más crítica y reflexiva y más contextualizada. En otras palabras, es importante conocer la historia del derecho, pero más importante es conocer el ahora, las necesidades que se tiene ahora para poder establecer nuevas normativas que permitan cambiar la realidad. Poniendo esto en contexto, bueno, que me salgo del tema. En la actualidad, nuestro Estado ecuatoriano está pasando por un proceso democrático para que la nación, el pueblo, decida si, si se desea elaborar una nueva constituyente, una nueva constitución, una nueva normativa, una macronorma, o se mantenga la misma y se realicen algunas enmiendas. En su época, poniendo como un ejemplo o como una analogía, la constitución fue dando respuesta a los problemas que habían en esa época, en esas situaciones que se venía dando la sociedad. Y siempre fue con el principio de garantizar muchos derechos y mejorar la conducta de nosotros como ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad, 2025, vemos que ya estos lineamientos, esta normativa, estos principios universales, a mi criterio personal, se han quedado un poco
ya no necesariamente aplicables a nuestra realidad, porque el contexto social ha cambiado y nuestra época también ha cambiado. Nosotros los seres humanos vamos cambiando y la sociedad va cambiando. En la actualidad ya los recursos tecnológicos son cotidianos, tenemos la tecnología, incluso tenemos como medios ahorita la educación a distancia. Entonces, desde el punto de vista personal, es necesario eh, que la norma también se actualice, porque ha cambiado la sociedad. Entonces, basado en estos tres autores, con este ejemplo que yo propongo, vendría a ser el concepto claro de estos tres autores, tanto Fonseca como Oviedo y Bernal. Sostienen esta visión de que la sociedad es importante conocer su historia. Sin embargo, la sociedad necesita siempre ir cambiando conforme va evolucionando el derecho. O en otras palabras, el derecho hace evolucionar a la sociedad. Como último punto tengo lo que es la bibliografía, basado de Bernard 2010, La historia del derecho, Fonseca 2012, La verdad en el proceso, y Oviedo 2016, para una teoría de la historia del derecho. Esperando que mi pequeña disertación logre aportar algo en el desarrollo de nosotros como profesionales juristas. Agradezco mucho y saludos cordiales para todos. Muchas gracias.